momento comenzamos. Por favor, tome asiento. Bienvenidos a la Iglesia Hermosa. Por favor, de tomar un asiento. El servicio va a comenzar en unos minutos. Hola, bienvenidos a la Iglesia Hermosa. Siéntase como en su casa. En un momento comenzamos. Bienvenidos a la Iglesia Hermosa. En un momento comenzamos. Quédese cómodo. Bienvenidos a la Iglesia Hermosa. Bienvenidos a la Iglesia Hermosa. Que se gocen y que se queden. Bienvenidos a la Iglesia Hermosa. Bienvenidos a la Iglesia Hermosa. Que se gocen, que se queden. Siéntese cómodo. ¡Bravo! Te damos toda honra y toda gloria, Rey de Reyes. ¿Por qué no inclinas tu rostro en esta mañana y le decimos con todo el corazón? Los que nos miran a través de las redes sociales también le damos la bienvenida en esta mañana. Ojalá y se goce y se quede viendo todo hasta el final. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Espíritu Santo, porque venimos ante ti sedientos. Venimos sedientos y hambrientos porque queremos ser llenos de tu palabra, Rey de Reyes. Entregamos todo lo que somos, en totalidad nos entregamos solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Da gracias a Dios, al Señor mi Rey. Su amor es para siempre. Qué bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Su amor es para
Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Por siempre Dios es fuerte.
nuestros corazones, insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Descansan en la presencia del Rey de Reyes. Déselo más fuerte al Rey de Reyes en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Así quiero invitar al hermano que va a orar por los diezmos y las ofrendas, al hermano Francisco. Que el Señor les bendiga y se sigan gozando. Hermanos, buenos días a todos y cada uno de ustedes.
Gracias a Dios que estamos aquí una vez más, aunque sea un domingo, que a veces lo vemos repetitivo, pero bendito sea Dios, aquí estamos ahora, ¿va? Yo creo que mucha gente, por ejemplo en Guatemala, en muchas partes que están pasando cosas muy feas, desearían estar aquí con nosotros a lo mejor, o un lugarcito bueno, ¿va? Que ahorita es puro lodo, desgraciadamente, en Guatemala. Dios los tenga en su mano. Nosotros estamos bien, hermanos, no tenemos por qué no alabar a nuestro Dios, porque nosotros tenemos vida y tenemos todo. Bendito sea Dios, estamos completos. Manos, pies, corazón principalmente, todo. Ok. Ay, Padre Santo, ayúdame, Señor. Voy a leerles una pequeña porción de la Biblia. Estudié toda esta historia de Jacob, es muy bonito. Estudié otros, pero mi Señor me puso este. Y me decía, tienes que decir este, ok, y aquí estoy. Dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Me llegó mucho. Me pongo el saco. Y los que quieran ayudarme con el saco, pónganse un pedacito, ¿va? Hermanos, ¿cuántas veces en los domingos principalmente o cuando nos toca reunión cuestionamos a Dios? Digo por experiencia propia, antes que de conocerlo. Si me das, voy. Y si no me das, no, pues yo mejor me quedo con el compadre, con la comadre, o haciendo tortillas o equidad. O Padre, estoy cansado, sin saber que Él dijo, dame tu cansancio, yo te haré descansar. Pero yo creo como iglesia, hablo de nosotros los que ya conocemos a Dios, ¿verdad? Nos estamos quedando cortitos, hermanos. Porque si ya conocemos a Dios, ese versículo de la Biblia que es en Oseas 4:6, ya no cabe para nosotros, porque sí tenemos entendimiento, conocemos a Dios. Ya no tenemos por qué quedarnos en casa. Ahí tengo presente todos los servicios que nos daba el pastor, y el jueves me dio uno que me pegó. ¿Cuánto nos da Dios? ¿Cuánto nos ofrece? Inclusive quiere estar con nosotros, quiere reinar con nosotros. Pero nosotros somos tan tercos y tan cabezudos, hermanos, que no alcanzamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Gracias, mijo. Entonces, lo que leí es muy bonito, toda esa historia de Jacob. Pero esto lo agarré para mí, porque yo antes, cuando empezaba a venir a la iglesia, ponía muchos peros. A veces, hermanos, cambiamos a Cristo Jesús por $100 o por 50, o porque tengo que arreglar la troca a algo, o porque tengo que lavar los trastos, porque tengo que hacer cosas. Estamos cuestionando que Dios no nos va a lo que queremos, sin antes entender lo que Él quiere darnos. Aquí Jacob, pues sí le apartó sus diezmos, ¿verdad?, de lo que Él le dio, pero Él lo estaba cuestionando que si le daba de comer, que si le daba de vestir, y que si le daba lo que él necesitaba, sí le daba su diezmo. Entonces yo pienso que a veces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como sellados de Dios, tenemos que entender ya, porque ya estamos tarde, ya se hizo tarde. Para mañana van a cerrar muchos negocios, hermanos. En esta pandemia pasada nos fue bien a todos tenemos comida de sobra. Lo que viene, quién sabe qué va a pasar. Quién sabe, no lo sabemos. Pero Dios ya nos dio vida, ya estamos aquí, ya amanecemos todos los días. Es lo que debemos darle gracias a Dios, que estamos vivos para entender. Así dice nuestro Padre Dios, que permanezcamos unidos, unánimes. Yo cuando estaba en el ejército, hermanos, aprendí una cosa. Cuando entrené un año en el ejército, lo primero que me enseñaron es estar unidos, el escuadrón, estar unidos. Si uno fallaba, podía entrar el enemigo y nos mataba a todos.
Entonces, ahora que conozco la palabra de Dios, gracias a Dios que a mí me ha abierto la cabeza. Eso entiendo, de que si la iglesia está unida, hermanos, somos una fuerza grandísima. Somos una fuerza tremenda para todos los que al rato van a venir a los pies del Señor también. A lo mejor por culpa de nosotros, mucha gente anda desgarriada porque no oramos lo suficiente. No damos nuestro corazón al Señor. Lo digo por mí, ¿verdad? Nos falta mucho, mucho, y el Señor nos conoce. Es lo malo que el Señor nos conoce. Antes de que pensemos una cosa, Él ya sabe lo que estamos pensando. Por eso, pues, no es anuncio, ni mucho menos, pero sí los exhorto a que vengamos los martes. Porque yo me siento conectado con el Señor. Será que soy más malo que usted, ¿verdad? Pero me siento conectado con el Señor y es una palanca tan fuerte que hacemos para con Él, que es lo que el mundo necesita ahorita en este día. Y les repito lo mismo, la pandemia pasada nos fue bien. Yo, bendito Dios, fui bendecido porque me sobró el trabajo y aún me sobra todavía. Pero no sabemos qué venga el día de mañana. Y Cristo dijo, permanezcan unidos, preparen defensas, como dijo Pablo, preparen defensas para aprender a salir adelante. Si también dice esfuércense, si no nos esforzamos, hermanos, vamos a decaer. Y les repito lo mismo, creo que está de sobra ese versículo, me gusta mucho. El capítulo de Oseas 4:6, nosotros ya conocemos a Dios. Nosotros ya conocemos a Cristo y no vamos a perecer por falta de entendimiento porque ya sabemos lo que Él quiere en nosotros. Lo entendemos al 100%, nada más nos falta actuar. No pensemos nada más. A mí me dicen muchas personas, inclusive mi esposa, que hablo mucho, pero eso me pone el Señor en mi corazón. Estudié muchos versículos y me llevo a este. Será porque a mí el Señor me trató muy duro, me trató muy fuerte. Cuando era escoria, ¿verdad? Yo no encontré la salida solamente Dios me sacó de ahí. Cuando reviví, cuando me abrió los ojos, le pedí entendimiento. Allá solo donde trabajo me arrodillé, porque había cosas que escuchaba a los pastores y no los entendía. Padre Santo, ayúdame a entender cosas que dicen que no sé qué son. Le pedí a Dios y Él me dio entendimiento. Pero cuando me dio entendimiento me topé con estos versículos. No había dónde esconderme. Y no encontré porque pues todo es de Él, donde me metía para que no me viera. Y gracias a Dios, hermanos, ahora le digo, ¿para qué me diste tanto entendimiento? Me hace llorar siempre. Pero tenemos que afrontarnos a lo que Dios venga. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias por todo. Lleva estos diezmos que hemos depositado, Señor, en la folía para que sea bien manejado por las personas aquí de la iglesia. Gracias por todo, Cristo Jesús, que estamos vivos para seguir contigo. Danos fuerza, voluntad y entendimiento a todos y cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga, brothers. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 17. Hoy vemos la segunda parte de Efesios 6, 17 y continuamos acercándonos hasta el final de esta carta con la idea de cómo vivir nuestra vida aquí en la tierra con el corazón en el cielo. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, brothers, es a lo que se nos está motivando hoy a tomar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted se ha fijado, si usted ha puesto poquita atención en lo que hemos estado hablando de la armadura de Dios, todo el resto de la armadura, la coraza, el escudo,
todo tiene que ver con protegerse, con defensiva, defenderse, protegerse. Ahora viene la espada, y la espada es la única arma, la única pieza de la armadura que se nos da para la ofensiva, para contraatacar. Tiene dos, sirve también para defenderse, sirve tanto como para atacar como para defenderse. No es un arco que nomás sirve para atacar, sino es una espada que puede uno protegerse y atacar al mismo tiempo. Ahora, la palabra de Dios, brothers, la palabra de Dios misma numerosas veces nos recalca que es pura. La palabra de Dios, la Biblia, es sin error, es suficiente, tiene autoridad para gobernar nuestras vidas. La palabra de Dios, por lo tal, es infalible, es inerrante, está completa, no necesita más. Ya se cerró el canon, no hay nada más que agregarle. La palabra de Dios está lista para provocar, para lograr un cambio verdadero en la vida de aquellas personas que abren su corazón y su mente para ella. Y se nos está diciendo aquí: toma la palabra de Dios, agarra la palabra de Dios, abraza la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego recalca: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es lo que estamos sacando de la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios: enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es lo que tenemos hoy aquí. Efesios nos dice: agarra la palabra de Dios, agárrala fuerte. Timoteo nos dice: la palabra de Dios te va a servir en todas las áreas de tu vida, en cada pedacito de las áreas de tu vida. Entonces la Biblia es suficiente, brother. No la debemos de ignorar. Es triste entender que muchas personas la ignoran, aún llamados pastores. Prefieren seguir dichos y filosofías de otras personas que la misma palabra de Dios. La voluntad de Dios está en su propia palabra y es para aplicarse en nuestra vida. Entonces, cuando una persona se siente que le hace falta dirección, instrucción, motivación, exhortación, lo único que tiene que hacer es ir a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es efectiva. Es efectiva. Fíjate, la palabra de Dios, la Biblia, es tanto instructiva, ministrativa en la persona que la está leyendo, estudiando, escudriñando. Pero también la palabra de Dios al mismo tiempo es efectiva al mismo momento en las demás personas que están viendo a este que la está leyendo. Es por eso que nosotros como cristianos podríamos, si verdaderamente abrazamos como la ley, la única autoridad de conducta, la Biblia, podríamos tener un verdadero impacto con el mundo que nos rodea, porque las demás personas van a ver la Biblia reflejada en nuestra actitud, nuestro comportamiento, en la manera que tomamos actitud ante todas las cosas. Entonces al mismo tiempo va a ser efectiva no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellas personas que nos están viendo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y otra vez está diciendo lo que aquí está escrito, lo que llamamos Biblia, los 66 libros que corresponden a la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo. La misma Biblia lo afirma, que es la palabra de Dios. No va a encontrar usted ningún otro libro en el planeta, en ninguna parte, en ninguna religión, que por sí mismo afirma ser la palabra inerrante, infalible de Dios, completa, autoritativa, suficiente, poderosa, divina. Es la declaración merita de la palabra de Dios, que así mismo
Así mismo está afirmando ser la palabra de Dios. Ningún otro libro va a encontrar ustedes en el planeta que diga eso de sí mismo. Ninguna parte, ninguna religión. Va a haber gente religiosa que diga, ese es el libro, pero el libro en sí, afirmar que Él es la palabra de Dios, solamente la Biblia, solo las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que tenemos nosotros delante de nosotros. Y según Efesios, es lo que se nos motiva a agarrar como la espada. Así que cuando usted se da cuenta de qué es la Biblia, se da cuenta que solamente, y por eso solamente necesitamos un arma. No necesitamos más. Una es suficiente. Cuando se nos da toda la armadura de Dios, solamente se nos da un arma para contraatacar. Esa es la palabra de Dios. Y usted va a la misma Biblia y los escritores, no los autores, el autor es Dios, los escritores de la Biblia afirmaron más de 4,000 veces que estaban escribiendo por Dios, que el autor era Dios. Más de 4,000 veces. Ahora, siendo prácticos, como nos gusta hacer, y así agarramos el estudio de hoy y decimos, ok, ¿en qué me va a servir esto en mi vida hoy? Bueno, brothers, las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, le van a dar verdad. Afirman la verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No sabe qué pensar, hay muchas opiniones, hay muchas religiones, hay muchos pensamientos. Está fácil. Juan 17, 17, vaya a la palabra de Dios y ahí va a obtener la verdad. Acuérdese, la Biblia dice, entonces vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. También la Biblia te va a dar felicidad. Lucas capítulo 11, versículo 28. Antes dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hemos hablado antes, bienaventurados, esa palabra significa felices. Felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Biblia da felicidad. Muchas personas creen que la Biblia la quita. Uy, no, dicen, muchas personas nos han dicho que tienen miedo de venir a la iglesia o hacerse cristianos porque se les va a quitar el baile y les vamos a prohibir las drogas y les vamos a prohibir cierta vestimenta y vamos a pedir que hagan esto y luego tienen que dar esto y sienten como que va a ser un peso tan pesado que no lo van a poder cargar. Me va a robar la felicidad. Cuando es totalmente lo contrario. La Biblia te da lo que no tienes. Ahorita pretende la humanidad ser feliz, pero podemos ver que no lo es, porque cualquier vientecito de bacteria que viene por ahí, todo el mundo se apaniquea. ¿Dónde quedó la felicidad? Si tan fácil se te fue, verdaderamente la tenías. La palabra también nos da a entender que es el alimento que necesitamos para crecer. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Nos motiva a buscar esta palabra de Dios, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muchas personas, aunque tienen años y años, quizás décadas en el Evangelio, siguen, estoy buscando una palabra para no insultar a nadie, pero aún así decir la verdad. Aunque tienen décadas en el Evangelio, siguen sotacas. Otra palabra, enanos. Como bebés. Gracias, hermano. No hay crecimiento. Porque la palabra de Dios, aunque conocen un versículo aquí y otro versículo allá, verdaderamente no conocen la palabra de Dios. No saben el significado. No saben lo que está atrás de esas palabras. La han aceptado como una palabra muerta, sobre papel simplemente, pero no la han aceptado como lo que es palabra viva, que logre un cambio de pensamientos, de intenciones, de decisiones, de actitud dentro de ellos.
Entonces la Biblia tiene el propósito de traer crecimiento, de darnos verdad, de llenarnos de bendiciones, con felicidad. De ahí obtenemos poder, guianza, triunfo, éxito. Así que volvemos al versículo de hoy en Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación que hablamos la semana pasada y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la palabra que está aquí, hermanos, I'm sorry, tengo que volver al griego. La palabra la espada del Espíritu es una palabra en griego que es la palabra makaira. No es cualquier espada. Estuve buscando imágenes para hacer el slideshow de hoy y veía puras espadotas grandotas que ponen con la palabra de Dios. No es una palabra no es una espada que se necesitan dos manos. Esa es la espada rompaya. Aquí no dice rompaya, aquí dice makaira. Es una espada pequeña de 18 pulgadas más o menos. No es tan chiquita como una daga, porque esa es otra palabra diferente, pero no es grandota para que usted tenga que agarrar una espadotota y necesite las dos manos. Es la makaira, 18 pulgadas. Importante saber este asunto de esta espada, de lo que se nos está diciendo, porque yo creo que cada palabra en la Biblia tiene un significado profundo y debemos entenderlo. O sea, esta pequeña espada es la espada conocida como la espada de los asesinos. No es para lastimar, es para asesinar, es para terminar, es para acabar el conflicto. La espada esta no es para dejar todo aruñado al enemigo, es para dar un solo golpe y ese golpe en el lugar correcto y terminar con toda la situación. A diferencia de muchas personas hoy que piensan que la palabra de Dios es la espadota y andan tirando espadazos por todos lados a ver a quién le cae y ponen ahí anuncios fuera de contexto para ver a quién le cae. No, esta es una espada pequeña, directa hacia donde duele, directa, pequeña pero efectiva, pero poderosa para destruir fortalezas. Hablamos la semana pasada de las fortalezas que hay en la mente, en los pensamientos. Filosa, de dos filos. Recordando eso, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 2, donde nos dice esta palabra, esta espada dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No, hombre, la espada de Dios entró hasta dónde va a llegar. No hace aruñones. No lo deja como si le hubiera agarrado un gato. Cuando verdaderamente se usa la palabra de Dios como se debe usar, cambia la vida de las personas. Esa es la intención. Una espadita pequeñita. No es para ataques a larga distancia. No es para estarse gritando desde aquí a allá. No, es chiquitito, ven para acá, vamos a entrarle casi puño a puño. Y aquí en cortito le damos. Así que sí, dinámica, poderosa, efectiva es la palabra de Dios. De tal manera que nos puede defender en cualquier situación que nos encontramos. Ahora, cuando dice la palabra de Dios, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hay otra palabra en griego que quiero aclarar. La palabra en griego. Hay dos palabras en griego que se usan mucho. Una palabra que viene del griego, de donde sacamos nosotros la traducción palabra de Dios, es logos. Logos. La otra palabra es rema. Y disculpen mi acento, porque si usted habla griego, pues se da cuenta que mi acento está bien feo. Pero logos y rema. Ok, logos es una palabra muy genérica, general. La palabra rema está hablando de la palabra específica para cierto asunto, de cierto punto, cierta conversación. Aquí tenemos la palabra rema, no la palabra logos, que también se usa en la Biblia, pero en esta ocasión la Biblia está usando la palabra rema. O sea,
¿Quieres ser efectivo con la Biblia, con la espada? Tienes que usar rema, la palabra que va al punto, que va al tema. No agarras la espada y das para ver de qué saco esto. No, vas al punto de lo que es. ¿Cuántas veces hemos visto a gente que saca de contexto la palabra de Dios nomás para defenderse? Se sienten mal, posiblemente por su conciencia, por su espíritu, o porque alguien les dijo algo de cómo están viviendo, de cómo llevan la vida. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios no es para estar dando espadazos y tirando piedras con la resortera a ver a quién le cae. No, es rema. Si te están hablando que estás viviendo en robo, ¿por qué no buscas los versículos que hablan sobre el robo? Si están hablando que estás en mentira, ¿por qué no buscas los versículos que estás en mentira? Si te están diciendo porque estás en adulterio, ¿por qué no buscas los versículos que hablan de la Biblia sobre el adulterio? No me saques Biblia y empieces a tirar reatazos para todos lados a ver a quién le pegas. Es la palabra rema, al punto, directa. Y con eso usted ve que de lo que está hablando aquí, agarra la espada, que va al tema, derechito, hacia donde duele. Me sacan de onda estos religiosos que andan por ahí dando vuelta, que van con uno a hablar y le dicen, venimos a hablar del nuevo reino. Y luego ya uno le saca la Biblia y dice, bueno, vamos a hablar del infierno. Y le saca, bueno, vamos, y le cambian, y van brincando por todos lados. Yo siempre les digo, ¿por qué no hablamos mejor de Jesucristo? Que Él es el Señor y Salvador. ¿Por qué no hablamos nomás? Y luego se quieren salir, quieren dejar de hablar de Jesús. Bueno, pero usted sabía que usted y que los 140... No, de Jesús no me cambie, no le brinque. Primero un tema, el que más importa, el Evangelio. Hablar de otros temas con gente que no ha aceptado lo básico que es el Evangelio es inútil. Lo único que una persona va a traer a los pies de Jesucristo es el Evangelio. ¿Quién eres? ¿Qué hizo Él por ti? ¿Y qué puedes tú hacer para obtener lo que Él te está dando? Y las consecuencias, ya sea de que aceptes el regalo o de que no lo aceptes. El Evangelio, hablar de temas a lo loco con gente que no ha aceptado la palabra de Dios, no trae nada bueno. Al tema. Así que, bro, nosotros agarramos esta espadita y la podemos usar en áreas pequeñas pero específicas donde van a tener un cambio. ¿Se acuerda? Usted hemos visto en otras ocasiones que para poder entonces entender la palabra de Dios necesitamos nosotros nacer de nuevo. Necesitamos nosotros hacerle caso al Espíritu que le está hablando a nuestro espíritu, a nuestra conciencia. Porque según la Biblia el hombre natural no puede entender estas cosas. La única manera de entender la palabra de Dios es que usted nazca de nuevo. Usted nace de nuevo. Pero después de nacer de nuevo necesita tener hambre. Después de verdaderamente aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador, necesita tener hambre por esta palabra de Dios. Deseo, anhelo, como bebé que anhela la leche. Así decía en Pedro ahorita que leímos. Necesita anhelar eso, quererlo a diario. Pero después de anhelarlo, volteamos a nuestras vidas y necesitamos empezar a aplicarlo, que nos lleva, la misma palabra de Dios nos lleva a la pureza, a la santidad de nuestra vida. Eso es lo que es la palabra de Dios en sí, es lo único que nosotros podemos usar para podernos defender, para poder contraatacar. A diferencia de muchas personas, supongamos en su casa, usted se está peleando con su esposa o con su esposo, ¿qué es lo que pasa? Uno le dice, pues muy cristianito, ¿ya para qué vas a la iglesia? Y en lugar de usar la palabra de Dios de una manera correcta para defenderse, alguien por ahí dice, y tú te pareces a tu mamá, y tú pareces Shiva, y tú pareces camello. Y llegan insultos donde lo único que trajo fue destrucción. ¿Qué tal si le dice, mira, sí es cierto, yo no soy perfecto. No tengo esperanza en mí en ser perfecto. Pero la razón que voy a la iglesia, aún como soy, es porque hay una promesa en la Biblia que dice que el que comenzó la obra en mí
la va a perfeccionar. Por eso sigo yendo a la iglesia. En lugar de estar dando sartenazos para todos lados, usar la palabra de Dios como es, como va a tener una reacción en la vida de cada uno de nosotros. Lo hizo Jesucristo ahí en Juan, cuando fue al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches, viene el Satanás a tentarlo. Él usó la Biblia únicamente. Imagínense Jesucristo portándose como muchos de nosotros ahí en el desierto mientras era tentado por Satanás, y que le estuviera diciendo Satanás a Jesús: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, y verdaderamente, y que Jesús le diga: ya cállate, cuernudo. ¿Qué efecto hubiera logrado eso Jesús? Nada. Usted va a la palabra de Dios y se da cuenta que le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos el ejemplo más grande de Jesucristo. ¿Por qué nosotros no lo vivimos? Santiago capítulo 1 versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, deseche toda inmundicia. No se le dio eso para defenderse. Y abundancia de malicia, deseche toda malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Es lo único que necesitamos, brothers. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, viendo este contexto, necesitamos al Espíritu Santo. Si usted no siente el Espíritu Santo en su vida, ¿qué espera para hablar con Dios y decirle: Padre, que me guíe, que me motive, que me fortalezca, que me dé sabiduría, que me ayude? Porque el Espíritu Santo es el que lo va a llevar a la Escritura. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos por esta pequeña predicación sobre la espada, tu palabra. Que este mensaje no se quede en el viento nomás, sino que este mensaje lo podamos vivir y aplicar en nuestras vidas. Que no saquemos versículos de tu palabra fuera de contextos para poder mal usarlos, sino que verdaderamente escudriñemos tu palabra y veamos el significado de cada cosa que nos dices ahí. Y aquellas personas, tanto las que están por internet como las que están en vivo, aquellas personas, tanto las que viven aquí en Santa Fe como las que vienen desde Albuquerque, que vienen desde Río Rancho, desde Bernalillo, las que vienen desde lejos, desde el norte del estado, que su esfuerzo no sea en vano, Padre. Que el haberse levantado hoy temprano y alistarse, que el haberse preparado durante la semana no sea en vano, sino que verdaderamente entiendan: la defensa que tenemos no es el quedarnos encerrados. La defensa que tenemos es tu palabra. Es lo que verdaderamente nos va a rescatar. Es lo que verdaderamente nos va a dar la salvación. En el nombre de Jesucristo, Padre, te ruego pues, haznos entender a cada uno de nosotros. Y si hay alguien de todas estas personas, las que están escuchando a través de las redes, de la internet, de sus teléfonos, que no te ha aceptado como su Señor y Salvador, que lo haga, Padre, que aproveche el tiempo y reconozca que sin ti no hay vida, no hay felicidad, no hay sabiduría, no hay verdad, no hay manera de salir adelante. Y nuestra vida sin ti sigue siendo como caminar en la cuerda floja. En Cristo Jesús. Amén, Padre.